tema de la escenografía del páncreas, de la infiltración grasa, la pancreatitis crónica, es un tema relativamente nuevo. Sin embargo, el páncreas y la grasa del páncreas es un tema viejo, y estamos hablando de temas viejos en esta sesión. En el año 1952 se hizo un tercer congreso panamericano de gastroenterología en México, en honor al fundador de la gastroenterología latinoamericana, el doctor Bono de Argentina. Y de las 900 páginas que yo tengo el libro del congreso, que me vuelvo a regalar, 852 son de páncreas, de las cuales hay 3 capítulos de páncreas graso, o sea que como verán, no es algo muy reciente. La visión que tenemos es que la tomografía y la resonancia magnética son limitadas en el estudio del parénquima pancreático para cambios mínimos pancreáticos, no así para cambios mayores. Y el ultrasonido endoscópico es una herramienta muy importante y muy potente para determinar cambios totales y parenquimatosos, y de hecho debe ser empleado de rutina en el examen pancreático en cualquier paciente que venga a un ultrasonido endoscópico de otro índole. Lo vendido es poder discutir un poco los patrones en cronicopia de páncreas graso y pancreatitis crónica, lo que llamamos, y hoy en día ya está haciendo en la literatura, esteatopancreatitis, y obviamente la correlación citomorfológica y algunos datos de la literatura. En relación a los datos de la literatura, en este congreso tuvimos la oportunidad de presentar nuestra experiencia que culmina la realización de 18 trabajos, presentamos 5, que culmina una evaluación de casi 6.000 pacientes con este tipo, y dentro de este grupo de 6.000 pacientes quienes tienen esta alteración, y estos trabajos ya fueron presentados los 4, todavía queda uno que se va a presentar esta tarde. Y aquí les voy a mostrar brevemente algunos datos muy sencillos, pero vamos a hablar más de los patrones y la correlación. Esto sería un páncreas normal a los 17 años, uno a los 24 años, uno a los 39 años, uno a los 54 años, uno a los 70 años y uno a los 83 años. Este traductor está en todo en el mismo sitio, está en el estómago, está viendo el páncreas, y como vemos aquí la cola parece una aleta de pescado, pero esta cola con el tiempo se va a hacer más delgada, más pequeña. El páncreas se va a volver más hiperecógeno en la periferia, a diferencia de estos páncreas que son más homogéneos. Todos tienen tractos finos, muy pequeñitos, dispersos en la glándula. Los bordes de la glándula tienden a ser completamente lisos y los ángulos tienden a ser agudos, no rojos. Es decir, igualmente los vasos peripancreáticos se ven con mucha claridad, tanto en el mesentérico como en el esplénico, y normalmente el conducto de hueso siempre se visualiza, inclusive en niños pequeños, y posteriormente con la edad se va dilatando levemente en los adultos y en las personas mayores. Estos todos son conocidos hoy en día como cambios fisiológicos de la glándula pancreática. El interés de nosotros es poder crear patrones para poder hablar de pancreatitis crónica o esteatopancreatitis, lipomatosis, fibrosis, y poder establecer un poco exactamente esta enfermedad y más o menos qué patrones de eco nos podrían ayudar, y en base a esto basarnos en hallazgos citológicos. Definitivamente que los patólogos, por ejemplo, saben diferenciar muy bien un páncreas normal de un páncreas inflamado, y los datos en la literatura de patología pancreática, inclusive hay un dato muy bueno de la Universidad de Johns Hopkins sobre estas alteraciones, se lo recomiendo, es gratis en las aplicaciones de PAN, de tabletas, y es el mejor atlas que ahorita disponible de páncreas y citología pancreática en la Universidad de Johns Hopkins a nivel mundial. Esta presentación que ustedes están viendo fue la que hizo que yo fuese hoy en día, y que soy hoy en día profesor de la Universidad de Johns Hopkins, gracias a los trabajos que estamos haciendo de páncreas. Básicamente la idea es comparar el páncreas en un grupo grande de pacientes y compararlo con el hígado, el vaso, el riñón, y poder establecer estas diferencias de cognicidad. El páncreas se ve con estos globos. Muchas veces los tractos son las líneas pequeñas que uno ve, y cuando es normal, o esto es completamente liso, y cuando empiezan las alteraciones, estos globos empiezan a ponerse blancos, o entre estos globos se empiezan a ver tractos blancos, o estos globos, algunos se ven blancos y otros se ven oscuros. Les traigo esta representación de los globos porque de verdad que para mí es la mejor forma de entender un poco la imagenología pancreática a través del ultrasonido endoscópico y su cambio menor. Una vez que el páncreas se empieza a poner blanco, se parece a estas nubes. Y aquí podemos ver lo que es un patrón de parches, donde hay áreas oscuras y áreas blancas, áreas oscuras y áreas blancas. O podríamos ver, por ejemplo, un patrón difuso, como se ve acá, o lo que podríamos ver, lo que se llama un patrón algodonioso, como se ve, por ejemplo, en esta del medio. Ahora bien, cuando hablamos de patrones pancreáticos, el primer patrón es el difuso homogéneo, y lo vemos en este paciente de 54 años, donde vemos un páncreas blanco. Este páncreas blanco, muchas veces uno puede ver los límites del páncreas, cuando uno es severo uno se ve bien los límites, y muchas veces uno puede
que se dibujan en el centro, dependiendo del grado de iconicidad. También tenemos esta forma de páncreas en patrón heterogéneo, y el patrón heterogéneo tiene dos formas, la algodonosa y la parches. Esta es la forma de parches, donde tenemos un paciente también de 56 años, pero a diferencia tiene áreas oscuras y áreas blancas, sin presencia de trato. Hoy en día sabemos que existe el patrón mixto A y el patrón mixto B. El patrón mixto A son dos formas de esteatosis simultáneas, y el patrón mixto B es una forma de esteatosis con pancreatopatía combinada. Y es allí donde nosotros podemos empezar a inferir que eventualmente serían por entidades que progresarían de una hacia la otra. Actualmente estamos viendo el patrón algodonoso y vemos estas imágenes redondas blancas que llegan parcialmente del tejido pancreático. Cuando es así de severo, prácticamente los vasos peripancreáticos esféricos que están aquí no se rompen. Quiero hacer notar que todas las imágenes que le he mostrado hasta el momento están exactamente en el mismo sitio, por supuesto en diferentes pacientes, pero con frecuencia que varían generalmente entre 7.5 y 12 MHz. Posteriormente tenemos el patrón. Es importante que estos cambios mínimos, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios que ustedes ven aquí en la pantalla, generalmente son normales. Cuando vemos el patrón areolar, que es otro tipo de patrón, este paciente tiene 16 años y este tiene 51. Quiero que vean los dos, el traductor está en lo mismo, y si yo no lo hubiera dicho que eran diferentes pacientes, hubiese pensado que es el mismo. En realidad, aquí vemos claramente la presencia de tractos, vemos como los tractos bordean algo hipocómicos, y esos tractos se van convirtiendo en una especie de panal diabético. Cuando llega a ser muy severo, ya hay patrones celulares islotes, donde se ven esos algo hipocómicos, en una gran matriz hipericónica, los bordes de la glándula se hacen muy irregulares, la glándula se hace más pequeña, y el conducto de Wilson de paredes congénitas que es extremadamente irregular y difícil de ver. Esto sería ya el patrón areolar. Como les dije, el patrón areolar hemos identificado que se combina con patrones de esteatosis en un grupo de pacientes. De hecho, uno de los trabajos que presentamos hoy se combina en uno de cada 5 pacientes. Es decir, en cada 5 pacientes que tienen esteatosis va a encontrar uno que tiene este patrón asociado. Y eso significa que el paciente está más grave. También eso lo demostramos en los trabajos que presentamos, en donde los niveles de severidad se asocian, tanto de severidad de esteatosis como de severidad de pancreatopatía. Este sería el patrón areolar, y aquí vemos claramente una aguja entrando en el área hipoacómica, y aquí vemos una aguja entrando en el área hipericómica. Esto es parte de la protocolo de investigación que publicaremos la data el año que viene, si Dios quiere, y estamos analizando los hallazgos sintomológicos para poder describir un poco la enfermedad pancreática benigna entre la estetosis y la pancreatitis crónica y eventualmente su relación con el cáncer. En este caso hemos visto un hallazgo. Estas serían las zonas blancas y precógenas que están llenas de exudado inflamatorio, gotas de grasa, y células acinales con más gotas de grasa. Estos son muestras que son procesadas en forma inmediata con el citopatólogo en la sala, a los cuales se les realiza DIF-QIC, y cuando son procesadas ya en la celular se les hace HE, es decir, hematoxilina eosina. También vemos células acinales reactivas, podemos ver células totales reactivas. Esta sería una foto de las gotas de grasa, y esta sería una foto de lo que creemos pueden ser adipocitos. Honestamente nosotros no sabemos si son adipocitos o si son células acinales llenas de grasa. Recientemente, hace un año, salió un trabajo por primera vez en la literatura del mundo que dice que unas ratas que están engordadas presentan son células acinales con grasa. Pero este tipo de trabajo actualmente está en comienzo y habría que hacer marcadores especiales en esta célula para determinar si de verdad es un adipocito o si de verdad es una célula acinal con grasa. Sin embargo, lo otro sí son gotas de grasa y no células. También podemos ver en la área oscura inflamación con enfermedad del proceso inflamatorio mixto, en donde hay neutrófilos, eosinófilos, inclusive pueden haber algunos linfocitos por ahí dispersos. Otro tipo de alteraciones como esta, por ejemplo, placas, podemos ver el epitelio abordado, pero también vemos el epitelio inflamatorio. Y tenemos que también vemos tejido conectivo. Estas son fotos muy bonitas en KD. Estas son obtenidas en forma inmediata con DIF-QIC en la sala. Y vemos colágeno, que se ve en color violeta y magenta, y vemos hematíes, también vemos el exudado inflamatorio, vemos nitritos, vemos fibrina, y actualmente, y también podemos ver microcalcificaciones, como se ven en esta foto, en el área pericórdica. Los patrones que nosotros
buscamos son estos: células reactivas, infiltrado inflamatorio, adipocitos y gotas de grasa, necrosis grasa, microcalcificaciones, tejido conectivo, agregado linfoproteinitario y material proteinazo. Todos estos patrones en una lámina, en un paciente con parche, sacado por una aguja, haría el diagnóstico de este atopancreatitis. Igualmente, nosotros hemos evaluado nuestra relación entre lo que dice el patólogo en la sala y lo que dice el patólogo después. Y en este trabajo de 2 años de 179 páginas, obtuvimos un capa de 0.7. 0.7 quiere decir que nuestra correlación es muy buena entre lo que el patólogo dice en la sala y lo que dice después. Igualmente, en este otro trabajo hablamos de 72 pacientes y aquí nos dedicamos a mirar un poco lo que hay delante del tumor del páncreas. Porque nosotros estamos convencidos de que todo proceso inflamatorio es cancerígeno y es precancerígeno. Por ende, empezamos a evaluar pacientes con cáncer de páncreas y a mirar lo que está delante del cáncer. Porque ustedes miran el estómago, cáncer, y miran qué hay alrededor del estómago, o en el hígado, ustedes miran un tumor en el hígado y miran qué hay alrededor del hígado. Y se supone que lo que está alrededor es cirrosis con la que tuvo el cáncer. Bueno, es más o menos lo mismo. Nosotros no podemos mirar detrás del páncreas porque siempre detrás del cáncer, porque siempre detrás del cáncer hay páncreas. Entonces eso no es posible. El 98% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen pancreatitis crónica detrás. La pregunta es, ¿qué hay adelante? Lo que está adelante fue lo colorino. No. Bueno, precisamente adelante hay pancreatopatía oral, adelante hay esteatosis pancreática y adelante hay excepcionalmente páncreas normal. Quiero recordarles que estos pacientes ya hay un grupo de ellos biopsiados delante que demuestran estos hallazgos. Es decir, este es el primer trabajo en la literatura del mundo que relaciona algo delante del cáncer con el cáncer. Y igualmente que tenemos el hallazgo histológico. Son ya los pacientes pinchados, son 12% que se pincharon de forma al azar, y esos pinchados, 78% tenían pancreatitis, 11% tenían estetosis y 11% fueron normales. Este trabajo fue presentado en el Congreso en México el año pasado. Cuando hacemos esta correlación sintomorfológica nos damos cuenta que las áreas hiperbóreas, es decir, las áreas blancas, tienen infiltrado inflamatorio, fibrosis, calcificación, material proteinazo y hemorragia. Eso suena a pancreatitis crónica. Las áreas hiperbóreas tienen células acinales en mayor proporción, seguidas de brutales y ocasionalmente células hidrotas, todas, la mayoría, con cambios reactivos y degenerativos. Y esto es bien interesante. ¿Ustedes saben por qué? Porque estas células podrían ser células de metaplasia acinobutal. La metaplasia acinobutal acaba de ser descubierta recientemente en modelos animales. Y la metaplasia acinobutal es el origen del cáncer de páncreas. De hecho, nuestro próximo protocolo va a ser hacerle a estas células C19-9 y hacerle amilasa. Y si estas células marcan positivas para estos marcadores, entonces eventualmente podríamos estar en presencia más que una célula reactiva de una metaplasia acinobutal. Y estaríamos en presencia de un precursor del cáncer de páncreas en pacientes con este tipo de alteraciones. No hubo diferencia en cuanto a la presencia de nitrito, necrosis ni grasa, ni estatosis en las áreas blancas y en las áreas oscuras. Y esto probablemente tiene que ver un poco porque la luz atraviesa a veces las dos áreas, entonces es muy difícil, ¿no?, entrar solo en el área blanca o solo en el área negra. Por último, tenemos que los trabajos de páncreas de nosotros en Biomed han sido leídos ya por 11.000 personas, recién anoche que tiene Biomed y llevamos por 14.000 personas. Quiere decir que esto está de moda y yo creo que esto va a tener un gran revuelo a nivel internacional. Cuando vemos las patologías asociadas, ya estoy por terminar, vemos que estas patologías están asociadas a este problema y la pregunta antes es muy clara, porque yo no puse el alcohol porque nosotros no hemos medido alcohol en nuestro trabajo, porque no tenemos una forma retrospectiva de evaluar bien la ingesta de alcohol, de evaluar la ingesta de alcohol en forma retrospectiva posible. Por ende, queremos evaluarla en forma prospectiva y es muy probable que en los próximos trabajos ustedes vean el alcohol dentro de estos factores. Sin embargo, lo que sí hemos podido evaluar son el índice de masa corporal, la hepatopatía crónica, entre ellos la estatosis y la estatosis con hepatopatía, y vemos claramente cómo una vez que el índice de masa corporal pasa de 30, existe una significancia en relación al grupo control y al grupo estudio en estos pacientes. Igualmente hay cierta preponderancia con la diabetes. La pancreatitis aguda ha sido también, y la pancreatitis recurrente relacionada con este tipo de problemas,
al igual que la dislipidemia, la cual en este momento aquí no dio, y ya la dislipidemia dio positivo para el grupo de los 5.000 y pico de pacientes que fueron evaluados recientemente. Cuando vemos el peso, vemos claramente las barras verdes es normal, lo verde es normal. De lo verde a la izquierda son las personas que empiezan a tener sobrepeso, y de lo verde a la derecha son las personas que tienen peso normal. Las barras amarillas es parches y la barra roja es parches con algo más. Y fíjense cómo cuando la persona va aumentando de peso, la barra verde baja, la barra de patrón difuso sube, la barra de moteado sube, la barra de parche sube y finalmente aparece la pancreatopatía crónica. Es decir, que aquí se demuestra claramente cómo el peso influye en sus variaciones de páncreas. Por último, la hipertensión, el índice de masa corporal mayor de 30, el hígado graso, vemos que se en los pacientes, la colonoscopia es excelente para demostrar esto y el síndrome metabólico está relacionado a la hipertensión pancreática. Esto sería la explicación fisiopatológica. Este gráfico es lo que presentamos nosotros y básicamente habla un poco de que hay esteatosis, de que hay patrones, moteado, difuso y parches. Los pacientes empiezan a tener resistencia a la insulina, algunos tienen el mixto A, que son dos tipos de esteatosis única, otros tienen crisis de pancreatitis y van directo al mixto B. Estos hacen más pancreatitis, por ende tienen enzimas elevadas. Esto le parece a los patrones parecido al hígado, pero bueno, más o menos el mismo cuento. No fue que yo me copié. Y aquí vemos la inflamación, los parches, este es el patrón que es malo, los parches, más inflamación, pancreatitis crónica. Por aquí viene la pancreatitis crónica con vía aumentando, las amilasas de la lipasa están también fluctuando y finalmente tenemos un paciente con pancreatopatía crónica. Y eventualmente yo diría hoy en día que con cáncer en un futuro. Y quien quita que depende del virus que tiene todo esto, que aún no se ha descubierto. Aquí tenemos las formas de páncreas, miren, lo ven. Este, por ejemplo, es el areolar, este, por ejemplo, es el moteado, este es el difuso. Aquí hay una combinación de areolar con parches, fíjense cómo se ve mezclado. Este es un patrón P, mixto P se llama esto. Este sería más un parches leve y este sería más el patrón también obstructivo. Esto es lo que ven los patólogos, y los patólogos cuando ven esto están clarísimos. Ellos dicen pancreatitis crónica, esteatopancreatitis. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de demostrar. Y ahora les voy a traer algo nuevo que se llama elastografía. Nosotros estamos haciendo elastografía ya desde hace 2 meses. Y la elastografía no es más que colores midiendo dureza de tejido. Esto es el hígado, ya se está haciendo por vía externa, nosotros ahora lo hacemos por vía interna. Y lo que estamos tratando es de comparar los colores de los páncreas normales y alterados con las biopsias con nuestra experiencia. Bueno, fíjense, esto que está aquí es un páncreas normal. Y esto que está aquí es una elastografía de un páncreas normal. Fíjense que básicamente es verde. Verde quiere decir que está chévere. Después, esto que está aquí es un páncreas con mucha grasa. Y esto es una aguja que demostró que ese páncreas estaba lleno de grasa. Y cuando sacamos lo que salió de la aguja, era como una cosa así, como una especie de ¿cómo se llama esto? Tocino, así, en la lámina, y efectivamente estaba lleno de botas de grasa. Y esta es la imagen con rojos, con azules de pureza, con algo de verde, y este es el páncreas graso. Y esta es la imagen de la pancreatitis crónica. Esto es un páncreas alveolar típico. Y aquí lo ven, miren cómo se ve más mezclado con mucho azul. Y esta es la típica imagen de cáncer. Hay un cáncer de páncreas, aquí está el cáncer de páncreas. Esto sí está publicado y esto está reconocido. Entonces yo creo que la elastografía va a ser el método futuro de evaluación de este tipo de alteraciones, al igual que la imagen de tonos grises, pero en base a la imagen de tonos grises podría haberla que comparar. En definitiva, ya tengo el tiempo, patrones pancreáticos normales, esto está descrito, patrones pancreáticos alterados, ¿para qué? Para evaluar mejor pronóstico, establecer seguimiento, ordenar tratamiento, diagnóstico eventualmente algún día de cáncer precoz, de páncreas, cosa que es bien difícil, predecir síndrome metabólico, diabetes, evaluar y tratar dispepsia. No es raro pensar que la obesidad y la diabetes son problemas tan importantes hoy en día. Y no es raro pensar que muchas de estas personas tienen su páncreas
alterados. De verdad que muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de presentar esta conferencia.